Lección 1. ¿Vale la pena el tiempo? ¿Crees que vale la pena ver los documentales? Sí, a menudo proporcionan un gran contexto histórico. Eso es cierto. Algunos son realmente atractivos e informativos. Vi uno sobre civilizaciones antiguas. Fue fascinante. La historia antigua puede ser muy intrigante. ¿Qué aprendiste? Aprendí sobre sus culturas e inventos. Eso suena interesante. Me encanta aprender sobre diferentes culturas. Yo también. Amplía nuestra comprensión del mundo. Exactamente. Deberíamos ver más documentales juntos. Lección 2. Resultados de la consulta. ¿Has oído hablar del reciente estudio sobre la educación? Nod que encontró. Descubrió que el aprendizaje práctico es muy eficaz. Eso tiene sentido. Las personas aprenden mejor cuando están activas. Sí, los resultados fueron sorprendentes para muchos educadores. Creo que es importante adaptar los métodos de enseñanza. Definitivamente, puede cambiar la forma en que los estudiantes interactúan con el material. Espero que más escuelas adopten estos hallazgos. Yo también, podría mejorar la educación para todos. Lección 3. Elementos esenciales de la cocina. Necesito un juego de cuchillos nuevo para cocinar. Esa es una buena idea. ¿Qué estás buscando? Quiero algo afilado y duradero. Recomiendo conseguir un buen cuchillo de chef y un cuchillo de pelar. Eso suena práctico. ¿Tienes una marca en mente? He oído hablar muy bien de Bustov y Victorinox. Excelente. Los comprobaré. Gracias por los consejos. Ningún problema. Cocinar es mucho más fácil con las herramientas adecuadas. No puedo esperar para probar mis nuevos cuchillos. Lección 4. Encontrar la paz. Creo que es importante encontrar la paz con nosotros mismos, aunque nos cueste el orgullo. Absolutamente, a veces tenemos que dejar de lado nuestro ego para seguir adelante. Sí, y aquellos que no lo comprendan pueden sentirse decepcionados. Correcto, pero es nuestro viaje, no el de ellos. Tenemos que hacer lo que nos parezca correcto. Exactamente. Se trata de tomar decisiones que se alineen con nuestras creencias. Y puede resultar un desafío cuando otros tienen opiniones diferentes. Es cierto, pero fortalece nuestra determinación cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Estoy de acuerdo, el crecimiento personal a menudo proviene de estas decisiones difíciles. Sí, y al final trae una sensación de alivio y felicidad. Lección 5. Ventaja competitiva. Las empresas suelen buscar obtener una ventaja sobre sus competidores. Definitivamente, es crucial en el mercado actual. Pueden utilizar tecnología o estrategias de marketing. Sí, o incluso mejorar el servicio al cliente. Algunos podrían recurrir a atajos, pero eso es arriesgado. Es cierto que puede resultar contraproducente si no se hace de forma ética. Bien, siempre hay efectos secundarios a considerar. ¿Cómo afecta la reputación de la marca?
Exactamente, el éxito a largo plazo es lo que más importa. Lección 6. Enfoque en el estado físico. ¿Qué tipo de ejercicio haces? Hice una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Suena como una buena mezcla. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? Intento ir al gimnasio 3 veces por semana. Eso es impresionante. ¿Tienes un ejercicio favorito? Me encanta correr. Me ayuda a aclarar mi mente. Correr es genial. Prefiero andar en bicicleta. El ciclismo también es divertido. Es agradable estar al aire libre. Sí, el aire fresco hace una gran diferencia. Lección 7. Los sacerdotes y el matrimonio. Existe un debate interesante sobre si a los sacerdotes se les debería permitir casarse. Sí, he escuchado ambos lados del argumento. La Iglesia Católica Romana cree que los sacerdotes deben permanecer célibes. Pero otros sostienen que el matrimonio podría ser beneficioso. Podría proporcionar apoyo emocional y compañía. Exactamente. Podría ayudarlos a conectarse mejor con la comunidad. Ese es un punto válido. Es un tema complejo. Realmente lo es. Cada uno tiene diferentes perspectivas al respecto. Creo que los debates abiertos son importantes para encontrar puntos en común. Lección 8. Consejos para la entrevista. ¿Algún consejo para la entrevista de trabajo? Sí, vístete profesionalmente y llega a tiempo. Ese es un gran consejo. Las primeras impresiones importan mucho. Absolutamente. También debe investigar la empresa de antemano. Buena idea. Conocer la empresa demuestra su interés. Exactamente. Y practique también las preguntas comunes de las entrevistas. Definitivamente haré eso. La confianza es clave. Con seguridad. Solo sé tú mismo y mantén la calma. Gracias. Ya me siento más preparado. Lección 9. Probando la grandeza. La grandeza no llega cuando las cosas siempre te van bien. Bien, se nota cuando recibes algunos golpes y sigues adelante. Exactamente. ¿Cómo te mantienes fuerte en tiempos difíciles? Me concentro en mis objetivos y me recuerdo de los éxitos pasados. Ese es un enfoque inteligente. Me gusta hablar con amigos para que me apoyen. Los amigos realmente pueden ayudarte a mantenerte motivado. Sí, es importante tener un sistema de apoyo. Con seguridad. ¿Qué es lo que más te ayuda a recuperarte? Reflexiono sobre lo que aprendí de la experiencia. Lección 10. Alimentación consciente. ¿Has probado a practicar una alimentación consciente? Sí, puede que sea un desafío, pero trato de concentrarme en ello. ¿Qué técnicas utilizas para mantenerte consciente? Tomo pequeños bocados y saboreo los sabores de mi comida. Eso suena delicioso. Normalmente como demasiado rápido. Es fácil de hacer. Reducir la velocidad puede hacer que las comidas sean más placenteras. Empezaré a intentarlo. ¿Algún otro consejo?
Escuchar a tu cuerpo te ayuda a reconocer cuando estás lleno. Es una gran idea. Tiendo a ignorar esas señales. Lección 11. Técnicas de tejido. Me encantaría aprender algunas técnicas de tejido alguna vez. Seguro, tejer es una excelente manera de relajarse y crear. ¿Cuál es la mejor puntada para principiantes? El punto bobo es sencillo y fácil de aprender. Lo recordaré. ¿Cuánto tiempo llevas tejiendo? Llevo años tejiendo. Es muy terapéutico. Eso suena maravilloso. ¿Haces regalos para amigos? Sí, los regalos hechos a mano son muy especiales y personales. Estoy de acuerdo. Me encantaría hacer algo para mi familia. Lección 12. Prioridad del ejercicio. El ejercicio se ha convertido últimamente en una de mis principales prioridades. Genial. ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? Me he centrado en una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Ese es un enfoque equilibrado. ¿Lo disfrutas? Sí, me mantiene lleno de energía y motivado. Siento lo mismo. Me encanta probar nuevas clases de ejercicios. ¿Qué clases recomiendas? Disfruto del yoga y el entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Suena divertido. Podría intentarlo. Lección 13. Experiencia vacacional. Acabo de regresar de mis vacaciones. Fue toda una experiencia. En realidad, ¿a dónde fuiste? Viajé a las montañas. Las vistas eran impresionantes. Eso suena increíble. ¿Hiciste alguna caminata? Sí, caminé por varios senderos y vi hermosos paisajes. Me encanta el senderismo. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Absolutamente. Me sentí tan renovado después. ¿Probaste alguna comida local mientras estuviste allí? Sí, probé una deliciosa cocina de montaña. Lección 14. Lindos compartimentos. Oh, mira este. Es lindo y tiene muchos compartimentos. Eso es realmente práctico. Me encantan los artículos organizados. Yo también. Ayuda a mantener todo en su lugar. ¿Crees que cabría en tu bolso? Sí, tiene el tamaño perfecto para viajar. Puedo verte usándolo para tus accesorios. Definitivamente, los mantendrías seguros y ordenados. Es una gran idea. Quizás yo también consiga uno. Agreguémoslo a nuestra lista de compras. Lección 15. Hallazgos llamativos. ¿Viste ese hermoso cuadro de allí? Sí, es impresionante. Me encantan los colores utilizados en él. Estoy de acuerdo. Realmente te llama la atención. ¿Alguna otra pieza que te llame la atención? La escultura de la esquina también es interesante. Tiene formas tan únicas. Absolutamente. Creo que el arte realmente añade carácter a un espacio.
Definitivamente. Cuenta una historia, sin decir una palabra. Eso es lo que me encanta de él. Cada pieza tiene su propia vibra. Tan verdadero. Podría pasar horas explorando todas estas obras de arte. Yo también. A ver si encontramos un cuadro más grande para tu salón. Lección 16. Apreciación de la naturaleza. Apreciemos la belleza de la naturaleza hoy. Absolutamente. Es una excelente manera de relajarse y recargar energías. Me encanta salir a caminar por el parque para disfrutar del paisaje. Yo también. El aire fresco resulta refrescante. La naturaleza realmente tiene una manera de calmar la mente. Sí, nos recuerda hacer una pausa y disfrutar la vida. Planifiquemos un picnic en el parque pronto. Suena como una idea perfecta. Podemos traer algunos snacks y disfrutar del aire libre. Lección 17. Cocinar recetas tailandesas. Tendré que buscar algunas recetas tailandesas y probarlas. Eso suena de emocionante. La comida tailandesa es muy sabrosa. Me encanta el equilibrio de sabores dulces, ácidos y picantes. Exactamente. Es una combinación tan deliciosa. ¿Tienes algún plato tailandés favorito? Realmente disfruto haciendo pad thai y curry verde. Esas son excelentes opciones. Me encantaría aprender a hacerlos. Puedo compartir algunas recetas contigo. Sería fantástico. Tengo muchas ganas de aprender. Lección 18. Sistema de jurado. Sus clientes tienen suerte de contar con un apoyo tan sólido. Sí, tener 12 jurados le da a la defensa una buena oportunidad. Permite diversas perspectivas durante la deliberación. Exactamente. Diferentes puntos de vista pueden conducir a mejores resultados. ¿Crees que este sistema es efectivo? Creo que ayuda a garantizar la equidad en el proceso judicial. Eso es importante. Cada voz importa en tales decisiones. Absolutamente. Es una parte fundamental de la justicia. Me alegro de que tengamos sistemas que apunten a la justicia. Lección 19. Destinos de viaje. ¿Qué destinos potenciales tienes en mente? Bueno, podríamos considerar Roma, París o Tokio. Todas esas son opciones increíbles. Me encanta la idea de Roma. Roma tiene una historia tan rica y una comida deliciosa. Sí, la pasta y el helado me llaman. Y París es perfecta para los amantes del arte. Absolutamente. Los museos allí son increíbles. ¿Qué pasa con Tokio? Es tan vibrante y único. Me encantaría de experimentar la cultura allí también. Lección 20. Decoración única. ¿Qué tal una gran obra de arte o un mueble único? Eso suena interesante. Realmente pueden realzar un espacio. Sí, el arte añade carácter a cualquier habitación. Estoy de acuerdo. También puede ser un excelente punto de partida para una conversación. Exactamente. ¿Tiene algún estilo específico en mente?
Me encanta el arte moderno, pero las piezas clásicas también son hermosas. Ambos estilos tienen su encanto. Sí, una mezcla puede crear un ambiente ecléctico. Visitemos algunas galerías para inspirarnos. Lección 21. Establecer metas. Quiero aumentar mi resistencia. Ese es un gran plan. Establecer metas realmente puede ayudar. ¿Te has fijado algún objetivo de fitness? Sí, mi objetivo es correr una media maratón el año que viene. ¡Wow! Eso es impresionante. ¿Cómo planeas prepararte? Sigo un programa de entrenamiento y corro 3 veces por semana. Eso suena efectivo. ¿Qué es lo que más disfrutas de correr? Me encanta la sensación de libertad y el aire fresco. ¿Y tú? Disfruto el desafío y supero mis límites. Lección 22. Respetar la historia. Es importante respetar los edificios antiguos de nuestra ciudad. Estoy de acuerdo. Cuentan historias sobre nuestro pasado. ¿Tienes un edificio histórico favorito? Sí, la antigua biblioteca del centro. Es hermoso. A mí también me encanta ese lugar. Tiene una arquitectura tan única. Y la historia detrás de esto es fascinante. Exactamente. Te hace apreciar más la cultura. Deberíamos visitarlo juntos alguna vez. Suena como una gran idea. Planifiquémoslo. Lección 23. Lecciones de baile. Le agradecí por darme lecciones de baile. ¡Qué lindo! ¿Cómo les fue? Fueron divertidos, pero no creo que alguna vez seré muy bueno en eso. La práctica hace la perfección. Quizás te sorprendas. Tal vez, solo necesito encontrar el ritmo adecuado. ¿Has pensado en unirte a un grupo de baile? Eso podría ayudarme a mejorar y conocer gente nueva. Exactamente. Es una excelente manera de aprender y divertirse. Definitivamente lo consideraré. Gracias por el aliento. Lección 24. Planes de viaje. Suena bien, ambos lo aceptaremos. Excelente. ¿Puedo tener sus pasaportes, por favor? Por supuesto, estás emocionado por el viaje. No puedo esperar para explorar nuevos lugares. Yo también. ¿Qué es lo primero que quieres hacer allí? Quiero probar la comida local. ¿Y tú? Me encantaría visitar los sitios históricos. Perfecto. Podemos hacer ambas cosas y compartir nuestras experiencias. Absolutamente. Será una aventura para recordar. Lección 25. Elecciones de moda. Me gustan los colores neutros como el negro o el marrón. ¿Qué pasa contigo? Prefiero colores más brillantes. Me hacen sentir feliz. Es interesante. ¿Usas colores brillantes con frecuencia? Sí, especialmente en verano. Es refrescante. Puedo ver cómo eso mejoraría tu estado de ánimo. Exactamente.
La ropa realmente puede afectar cómo nos sentimos. ¿Tienes un outfit favorito para ocasiones especiales? Sí, tengo un vestido rojo precioso que uso para las fiestas. Suena hermoso. Me encantaría verlo alguna vez. Lección 26. La seguridad primero. ¿Has notado cómo los agentes de policía advierten a la gente sobre las normas de tráfico? Sí, y a veces dan multas por infracciones. Es importante que todos sigan las reglas, ¿verdad? Absolutamente. Mantiene las carreteras más seguras para todos. A veces, incluso tienen que perseguir a conductores imprudentes. Eso debe ser realmente peligroso para ellos. Definitivamente, arriesgan sus vidas para protegernos. Es impresionante cómo manejan las situaciones difíciles. Exactamente. Deberíamos mostrarles más aprecio. Lección 27. Tenis femenino. ¿Viste la final de tenis femenino el fin de semana pasado? Sí, fue increíble. Los jugadores eran muy hábiles. Creo que Kim es una gran inspiración para las mujeres en el deporte. Ella realmente lo es. Su apoyo al tenis femenino es de sobra conocido. Es importante que las atletas tengan modelos a seguir. Estoy de acuerdo. Les ayuda a luchar por la grandeza. Además, anima a más niñas a practicar deportes. Sí, los deportes pueden empoderar a las mujeres jóvenes. Exactamente. Necesitamos más apoyo para las mujeres en el deporte. Lección 28. Escapada de fin de semana. Hey, estaba pensando en planificar una escapada de fin de semana. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal las montañas? Es hermoso allí, en esta época del año. Eso suena encantador. ¿Qué actividades podemos hacer? Podemos caminar, hacer un picnic y disfrutar del aire fresco. Me encanta el senderismo. ¿Conoces algún buen sendero? Sí, hay un gran sendero con impresionantes vistas del valle. Planifiquemos para eso. ¿Cuándo debemos ir? ¿Qué tal el próximo fin de semana? Podemos empacar el viernes. Suena perfecto. No puedo esperar. Lección 29. Pequeños cambios. Implementar estas prácticas en nuestras vidas puede ser de gran ayuda. Sí, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. ¿Qué cambios has realizado recientemente? Empecé a beber más agua todos los días. Es una gran idea. Necesito hacer eso también. Te sentirás con más energía, créeme. Lo creo. ¿Qué más deberíamos intentar? Quizás podamos empezar a cocinar juntos comidas más saludables. Me encantaría eso. Planifiquemos algunas recetas. Lección 30. Costumbres locales. Creo que es importante investigar su destino antes de viajar. Absolutamente. Conocer las costumbres locales te ayuda a respetar la cultura. Bien, por ejemplo, en Japón, hacer una reverencia es una señal de respeto. Exactamente. Y en algunos países no se espera ninguna propina.
Sí, puede considerarse de mala educación en lugares como Japón. Es fascinante cómo las costumbres varían de un lugar a otro. Definitivamente, hace que viajar sea más interesante y enriquecedor. Además, te ayuda a conectarte mejor con los locales. Eso es cierto. Construir relaciones es una gran parte de los viajes. Lección 31. Viajar por Australia. El transporte puede ser complicado en Australia. Sí, especialmente con paisajes tan diversos. Muchas partes son bastante inhóspitas, ¿verdad? Absolutamente. Pero la belleza lo vale. ¿Has viajado allí antes? Todavía no, pero tengo muchas ganas de explorar. Deberías planificar un viaje. Es asombroso. Lo haré. Me encantaría ver la vida salvaje. Eso sería inolvidable. Lección 32. Cumplidos de moda. ¡Wow! Es tan cómodo. A mí también me encanta. Es perfecto para el clima. Luces esa falda. ¿Dónde lo conseguiste? Gracias. Lo encontré en una boutique local. Paremos y vayamos a ver más tiendas. Gran idea. Me encanta comprar contigo. Yo también. Siempre es divertido explorar. Busquemos algunas piezas únicas. Absolutamente, no puedo esperar. Lección 33. Las mascotas y la picazón. A tus mascotas les puede picar las picaduras, ¿verdad? Sí, los mosquitos pueden ser un verdadero problema. También pueden provocar que su perro o gato le pique. Exactamente. Es muy incómodo para ellos. ¿Qué haces para ayudarlos? Utilizo aerosoles especiales y los mantengo en el interior. Eso suena efectivo. La prevención es importante. Definitivamente, quiero que mis mascotas sean felices. Yo también. Busquemos más opciones juntos. Lección 34. Creando calma. Crear una atmósfera tranquila suena bien. Podría agregar algunas plantas para darle una sensación más natural. Las plantas realmente pueden alegrar un espacio y mejorar la calidad del aire. Sí, y añaden una sensación de tranquilidad. La iluminación también juega un papel importante a la hora de crear un ambiente tranquilo. Me encanta usar luces suaves y cálidas en mi habitación. Es una gran idea. Las velas también pueden darle un toque agradable. Con seguridad, crean un ambiente acogedor y relajante. Tendré que probarlo en casa. Lección 35. Encontrar la paz. Creo que es importante encontrar la paz con nosotros mismos, aunque nos cueste el orgullo. Absolutamente, a veces tenemos que dejar de lado nuestro ego para seguir adelante. Sí, y aquellos que no lo comprendan pueden sentirse decepcionados. Correcto, pero es nuestro viaje, no el de ellos. Tenemos que hacer lo que nos parezca correcto. Exactamente. Se trata de tomar decisiones que se alineen con nuestras creencias. Y puede resultar un desafío cuando otros tienen opiniones diferentes.
Es cierto, pero fortalece nuestra determinación cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Estoy de acuerdo, el crecimiento personal a menudo proviene de estas decisiones difíciles. Sí, y al final trae una sensación de alivio y felicidad. Lección 36. Coraje. ¿Alguna vez has tenido que mostrar coraje en tu vida? Sí, una vez hablé frente a una gran multitud. Fue aterrador. Eso suena desafiante. ¿Qué te ayudó a superar tu miedo? Respiré profundamente y me recordé a mí mismo que debía tener confianza. Esa es una gran estrategia. Respondió bien el público. Sí, aplaudieron y parecieron disfrutar de mi discurso. Eso es asombroso. Hablar en público es una verdadera prueba de valentía. Estoy de acuerdo. Me enseñó que puedo enfrentar mis miedos. Enfrentar los miedos puede conducir al crecimiento personal. Lección 37. Viajes por la costa del Pacífico. ¿Has viajado alguna vez a la costa del Pacífico? Sí, es especialmente popular entre los turistas de California. ¿Qué lugares visitaste allí? Me encantaba visitar las playas y los parques nacionales. Eso suena hermoso. ¿Probaste alguna comida local? Te Sí, apuesto, el marisco ¿fuiste a estaba algún evento fresco y especial? delicioso. Asistí a un festival costero. Fue vibrante y divertido. Suena como una experiencia increíble. Lección 38. Girasoles. ¿Has visto alguna vez un campo de girasoles? Sí, crecen muy altos y tienen pétalos de color amarillo brillante. Se ven tan alegres. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Sus colores vibrantes siempre alegran mi estado de ánimo. Me encanta cómo siguen al sol. Es fascinante. Bien, es como si tuvieran personalidad. Tienes girasoles en tu jardín. Deseo. Requieren mucha luz solar, ¿no? Sí, pero valen la pena el esfuerzo por su belleza. Lección 39. El papel de las computadoras. ¿Has notado cómo se ha ampliado el papel de las computadoras? Sí, creció muy rápido, especialmente en educación y trabajo. Es asombroso. Las computadoras están en todas partes ahora. Realmente lo son, incluso en nuestros hogares y vida diaria. ¿Sabías que también revolucionaron la comunicación? Absolutamente. La gente puede conectarse desde cualquier parte del mundo. Es impresionante cómo la tecnología nos une. Con seguridad, pero también tiene sus desafíos, ¿verdad? Sí, como las preocupaciones sobre la privacidad y el tiempo frente a la pantalla.